te va? Buen día, ¿cómo están? Bien, doctor, gracias por atendernos. No, por favor, ¿cómo no? Eh, bueno, queremos consultarte dos cosas. Lo primero es el tema de ese robo de medicamentos en IPS. ¿Cómo está la investigación? Esa investigación es donde están contigo Claide Acosta y Diego Arzamendia. Es así, es así. Bueno, esa causa está un poco en análisis, la documentación que nosotros tuvimos. Tratamos de hacer unos operativos para conseguir cierta información más directa de la gente que vendía. Lastimosamente, la colaboración por parte de las víctimas tampoco es muy óptima. Entonces, vamos como analizando documentaciones más abultadas, por llamarlo de alguna manera, que son las documentaciones de la IPS mismo, ¿verdad? Esa causa está en ese estado, está en estado de análisis, pero como ya había dicho en algún momento, es inmenso el movimiento de ese medicamento en sí. Y es hasta, podríamos llamarlo, informal la manera en que no informal, ¿verdad? Pero es difícil por lo menos darle un seguimiento cuando los medicamentos van de una previsional a otra, ¿verdad? O sea, de IPS al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud también a través de los convenios a los hospitales clínicas, que es dependiente de la Universidad Nacional. Entonces, por ese lado es donde se hace un poco lenta esa investigación, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que esa investigación surgió a través de una nota periodística. Esa fue nuestra noticia criminis, donde unas personas exhibían unas botellitas de miazolam que eran de uso exclusivo de IPS, ¿verdad? Es ese más o menos el estado, Carlos, de esa causa en este momento. Y estamos lejos de algún tipo de imputación no sé, a medio camino o es poco el Es, avance, doctor. todavía es muy temprano para hablar de eso, y por lo complejo que es el movimiento de esos medicamentos. Nosotros lo que vimos ahí es que podría haber una fuga, podría haber una fuga de medicamentos, eh, de parte de parte de o sea, de los hospitales, pero el famoso robo hormiga. Entonces es muy difícil porque eh, podrían los documentos tener cierta complejidad de análisis, ¿verdad? Esa es la situación, nada más por eso. Cuando decís cierta complejidad de análisis, significa que es muy difícil de individualizar o determinar quiénes serían los responsables. Es así porque tenemos que tener en cuenta de que los que directamente conocen a esos responsables son las víctimas, y las víctimas poco o nada colaboran también con el Ministerio Público. Entonces es ahí donde encontramos un problema. Por decirte, nosotros supimos a través de las declaraciones de esas víctimas que tenían grupos de WhatsApp donde ahí mismo tenían los números de contactos de quienes vendían esos medicamentos, pero posteriormente no pudimos conseguir esos números porque también ellos no brindaban esa información. O sea, es muy difícil cuando la víctima es la que no colabora también, ¿verdad? Ellos por un miedo a no conseguir más el medicamento, y están en un estado de necesidad y en un estado quizás hasta psicológico de esa necesidad, y con miedo a perder esos medicamentos. Entonces es un poco difícil conseguir esa pata. Nosotros ahora mismo estamos trabajando en lo que es lo macro, que es el tema de los movimientos internos dentro de los hospitales de esos medicamentos, ¿verdad? Pero como te digo, la información que vino de IPS es bastante abultada y se está analizando eso, y tenemos que tener en cuenta también que el mismo recurso humano que trabaja en esta causa trabaja en todas las otras que están. Y bueno, entonces va a ser difícil entonces individualizar, pero sí que hubo fuga, o sea, lo que De hay que elementos para hubo decir es que fuga, sí se claro. comete, hay ese hecho punible, se registra, pero individualizar a los involucrados, a los responsables, es lo que se complica, doctor. Es así, es así.
Es como cuando, para mirar ya la película toda completa, si nosotros llegamos eventualmente en cualquier causa a una etapa de certeza, esa certeza se da por varios medios probatorios. En este caso, a nosotros nos está haciendo difícil construir los medios probatorios iniciales, por el tema de que las propias víctimas no colaboran con la información. Entonces eso hace de que sea lento, ¿verdad? Pero estamos trabajando en eso. Por ahí, dentro del análisis documental se pueden encontrar algunos indicios que en realidad es lo importante para nosotros, porque nosotros, las víctimas, lo que nos ayudarían es llegar al eslabón más directo, que es el que le está vendiendo ese medicamento. Pero a ese eslabón le está proveyendo alguien internamente. Y esa información es la que estamos tratando de conseguir documentalmente, pero como te digo, la trazabilidad de esos medicamentos es muchísima, porque es miles de dosis o miles de ampollas por semana se utilizan de ese medicamento. Y bueno, se complica. Entonces, ahora en el otro caso, en donde te habían recusado esta incautación de camionadas de documentos sobre una posible, digamos, un posible negociado en las licitaciones con las instituciones del Estado. ¿Fuiste confirmado en esa investigación, doctor? Sí, sí, fui confirmado la semana pasada y volvimos a la línea de trabajo inicial. Como recordarás, se habían incautado una cantidad inmensa de documentaciones de un solo depósito que fungía, presumimos, de archivo de estas empresas. Trajimos 2 camiones de biblioratos que tienen relación o que guardarían relación directa justamente con todas estas empresas. Posteriormente también incautamos vehículos de los investigados que estaban a nombre de estas empresas, y también documentaciones que tenían en esos vehículos y en la casa de uno de ellos, que presumimos es en realidad el que es el dueño de todas estas empresas, que es el señor Omar Jaén, ¿verdad? Entonces, estamos ahora Me dijiste quién, clasificando doctor? Omar Jaén Borges. Sí. Él es quien nosotros primariamente presumimos que sea la cabeza de esta organización, ¿verdad? Eh, Nosotros incautamos documentaciones importantísimas también de la casa del mismo, del vehículo que estaba utilizando el mismo, y de las oficinas que se utilizaban, porque tenemos que recordar que la oficina estaba trabajando en el World Trade Center, o sea, todas las empresas en una sola oficina, ¿verdad? Entonces, estamos en la parte de clasificación de documentaciones, y por una cuestión procesal técnica tenemos que hacer el deslacado de esas documentaciones en presencia de las partes, y ahí es donde yo estoy ahora. Lo que estoy haciendo dentro de esa clasificación es decir, bueno, para mí primariamente lo importante es que empecemos con estas documentaciones como para tratar de tener una línea más clara más pronto también, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos la ventaja de que hoy día no tenemos un plazo investigativo como ya ocurre con la licitación de por medio. Entonces tengo un poco de oxígeno en ese sentido, solo que lastimosamente las recusaciones y demás presentaciones que lo que tratan y consiguen es darle un poco de lentitud a la investigación, pero estamos bien, estamos trabajando en esa cosa. Bueno, y a ver un poco, cuando hablas de que esos documentos son importantísimos también, eso fue posterior, esa incautación de los documentos del vehículo usado por el principal sospechoso, y lo que se rescató de su casa fue posterior a ese allanamiento en donde rescataste las dos camionadas o camiones de biblioratos. Fue en simultáneo, fue en Mm. simultáneo. Tenemos que recordar que hicimos 9, si mal no recuerdo, allanamientos en simultáneo, y una era en la propiedad de este señor, pero evidentemente dividimos el lacrado de lo que es el vehículo en sí, y de lo que es la casa también, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que al momento del allanamiento él estaba en la casa, estaba con su familia, y tanto el vehículo de él como de su esposa estaban a nombre de diferentes empresas donde ellos no figuraban.
y figuraban otros representantes legales. ¿Y cuál es la hipótesis que tienen ustedes? Eso que habías dicho, ¿eso se va fortaleciendo o no? Esos negociados o presuntos negociados en las licitaciones públicas con las instituciones del Estado. Nosotros tenemos que tener un poco de celo todavía con nuestras conclusiones, pero sí tengo una hipótesis primaria de que las empresas accedían a esas licitaciones. La irregularidad es la que debemos probar justamente con las documentaciones y el seguimiento de estos contratos con estas instituciones públicas. Dentro de estas instituciones, lo que a priori te puedo adelantar es que habían licitaciones con la INAC. También habían licitaciones con obras públicas y con agricultura. Tenían varias licitaciones, tenían varias licitaciones. ¿Y se puede hablar más o menos de un monto en todos estos casos de licitaciones, doctor, o no? No te puedo aseverar todavía un monto, pero son todas licitaciones millonarias. Son montos importantes, eh, no son provisiones de hojas ni nada por el estilo, aunque también había chicos. En realidad, el punto neurálgico son las licitaciones millonarias. Hay muchas licitaciones de mucho monto de dinero. Entonces, ahora mismo cuantificar sería un poco prematuro. Y bueno, entonces, ¿podrían estar funcionarios públicos también entonces involucrados en todo este tema? Nunca podemos descartar dicha participación. Tenemos que tener en cuenta que para acceder a esas licitaciones, evidentemente necesitamos de una de las patas de las mesas, que es la institución pública en sí, ¿verdad? Ahora lo que nosotros vamos a ir haciendo dentro de las investigaciones es corroborar si existió o no, y además de eso, lo mismo que hablamos hace rato, que probatoriamente podamos crear esa, esa hipótesis, ¿verdad? Porque, por darte un ejemplo, las dádivas, cuando se realizan en efectivo y ese tipo de cosas, es un poco más difícil de seguir. Entonces, ¿qué es lo que restaría? Por lógica, es ver el tema de si esos funcionarios tuvieron algún tipo de enriquecimiento ilícito en ese periodo de tiempo, ¿verdad? Pero que ya sería una cuestión paralela y a la causa que ahora mismo tengo a cargo, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y cuál era el modus operandi, doctor? ¿Cómo es lo que hacían? ¿Cómo trabajaban? ¿Cómo operaban estas empresas de maletín? Bueno, lo que nosotros tenemos a priori es que ellos en la misma empresa tenían eh, una nómina de empleados, que era que dentro del organigrama había un gerente administrativo, o sea, eran casi todas mujeres en realidad, gerente general, unas contadora, y todas esas personas eran las mismas, cumplían las mismas funciones para todas las empresas. Una persona, presumimos que era la que cargaba de atender todas las licitaciones y de todas las empresas que figuran ahí, que son cerca de 20 empresas. Entonces, ese es el modo operandi que nosotros a priori podemos ver. Lo que después tenemos que empezar a analizar y buscar es justamente lo que hablamos hace rato, ver si es que cuáles eran las irregularidades para acceder a esas licitaciones. Correcto. En el caso Friedman, ¿vos seguís o es otro fiscal el que lleva esa causa al senador? No, sigo yo. Estamos trabajando, cerrando ciertos actos investigativos y tenemos fecha de acusación ya no lejana, si no recuerdo, creo que es julio. Entonces, estamos cerrando la causa, estamos cerrando bien y, y tenemos un buen caudal probatorio hasta este momento. Para sostener entonces lo que dijeron en la imputación, digamos, o la hipótesis de ustedes. Se van dando las confirmaciones iniciales, evidentemente por una cuestión de cuidar la investigación no puedo dar tantos datos, pero sí estamos bien en esa investigación en lo que es la sospecha inicial que pueda dar con la imputación.
Ahora, en ese sentido, lo que te quería preguntar un poco, en el proceso, donde estábamos discutiendo vez pasada con Marcos, acá debatiendo, digamos, viste que la defensa de Friedman ahí recurre contra, si me ayudas con el nombre de el del señor, el que denunció, Hugo Torales, Hugo Hugo Alexander Torales. Torales. Sí, Hugo Torales. Viste que la defensa de Friedman ahí lo querella, él por difamación, calumnia e injuria, tratando un poco yo digo que es una estrategia, o sea, y el abogado lo admite, una estrategia de la defensa para poder, digamos, desmeritar todo lo de él, para decir que todo fue falso, que todo fue injurioso. Este, bueno, y no sé, ¿cómo ves vos eso como investigador de esa causa? ¿O no afecta para Bueno, nada tu causa, decís, doctor? en realidad no afecta, no afecta, tenemos que tener en cuenta y tenemos que aclarar que el señor Hugo Alexander en la investigación nuestra, él él viene a ser el que viene a, por llamarlo de alguna manera informal, confesar lo que estaba pasando dentro de esa organización, ¿verdad? O Ujú. sea, el señor Hugo Alexander Torales está, o sea, o es un investigado más también dentro de la causa, solo que evidentemente por una cuestión estratégica yo no puedo tomar decisiones aceleradas con relación a la persona que me está dando o que me dio apertura a todos esos datos, que sin ella y no podríamos tener las pruebas que hoy tenemos, ¿verdad? Este ejemplo lo tendríamos que usar con el primer caso, ¿verdad? Que es donde no tenemos nadie que nos esté dando una información certera sobre ciertas situaciones. Claro, o sea, los Él, datos que él te proporcionó, entonces lo que vos fuiste corroborando todo en el transcurso de tu investigación. nosotros nos íbamos a encontrar, yo tenía esa causa desde que llegué a la unidad de delitos económicos y estábamos trabajando sobre el periodo de donde él era gobernador de Villarrica, del Guairá. Teníamos ciertos indicios básicos de algunas irregularidades, pero que no podíamos cerrarlas justamente por esa falta de certeza probatoria, ¿verdad? Una cuestión que siempre digo, nosotros tenemos, cuando imputamos, ya tenemos que tener internamente, no técnicamente ni procesalmente, pero internamente y subjetivamente la certeza de que vamos a encontrar la información o que podemos tener una línea de trabajo certera. La imputación es un acto coercitivo y realmente asesino, y para mí es una cuestión de mucha responsabilidad de imputarle a cualquier persona, ¿verdad? Entonces, este señor vino a demostrar o mostrarnos dónde buscar la información y qué es lo que nosotros hicimos para tener la certeza o la sospecha inicial de imputación, hablando técnicamente, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que hay un tema también acá, lastimosamente, el día de hoy, la moda tribunalicia pasó a ser tipo una farándula. Entonces empezamos a tuitear, los abogados en realidad, nosotros como funcionarios públicos, por lo menos yo no lo pienso hacer, las discusiones deben darse en el ámbito judicial, en el expediente, en la carpeta fiscal, presentar descargos y nosotros presentar los cargos si es que existen, ¿verdad? Entonces, lastimosamente eso es así hoy día. Debemos de extraernos a los comentarios de los abogados, que muchas veces es simple. El abogado muchas veces le puede difamar o puede calumniar o puede decir que el fiscal hizo todo mal, porque en realidad el que podría perder la objetividad es el fiscal. Nosotros somos responsables de seguir en nuestra causa y mantenernos firmes en nuestras convicciones. Entonces, yo sé que de repente se comentan por Twitter y redes sociales, ese tipo de cosas, o los abogados mismos hacen estos comentarios, pero en realidad nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, no hay otra, ¿verdad? Claro, claro, es una especie de una campaña publicitaria que están haciendo a través de las redes sociales, ¿verdad? Y justamente Es así. nosotros con Marco El estábamos debatiendo convencimiento, eso también. sí, el convencimiento se debe dar en el expediente, no en las redes sociales. Claro, Yo, pero viste que yo puedo, van creando conciencia entre la gente así. Hay que mirar que si claro, esos pero errores o esas anomalías hacen al fondo de la cuestión, porque uno pues puede cometer algunos pequeños errores, ¿verdad? O olvidarse de no, algo. claro. Entonces, En el caso específico de Hugo Alexander Torales, yo estoy en etapa investigativa. Yo lo puedo imputar, puedo pedir otro tipo de requerimiento
el coprocesado no me puede obligar a mí a tomar una decisión. Yo soy yo soy titular de la acción penal como Ministerio Público. Entonces, es así es simple. Entonces, que él diga que no, que a él se le dejó libre, que esto es aquello, que él también era parte del esquema, pues es cierto, puede ser mentira, eso, pero yo soy el fiscal en esta causa y yo voy a tomar la decisión cuando la tenga que tomar. Correcto. Eh, Y en el caso Inmedi, doctor, por último, aprovechando esta conversación, en esa seguí también en el tema del contrabando de las 50 camas hospitalarias. Sí, seguimos. El otro día pidieron la suspensión en realidad repusieron la providencia y apelaron el subsidio. Yo considero, y nosotros como equipo de fiscales consideramos de que es un acto dilatorio nada más. Entonces, pero que lastimosamente nuestra norma permite. Entonces, estamos esperando a que eso baje de cámara y que sea fijada de vuelta a la audiencia. Doctor, y bueno, acá usaste una palabra clave para mí, es dilatorio. Cuando el acto es evidentemente dilatorio, creo que también el código les habilita a ustedes a solicitar algún tipo de sanción al que tiene a su cargo el proceso, en este caso que es el juez, ¿verdad? Sí, También eso se van a habilita. hacer. ¿Mm? Sí, sí, estamos pensando, viendo esa posibilidad. Tenemos que tener en cuenta nada más de que normalmente eh, el sancionado es el profesional, pero le buscan la vuelta y al solo efecto de esos actos nombran a un abogado diferente, que es lo que pasó en este caso en particular. Entonces, estamos viendo también y solemos pedir la que se le declare liquidante de mala fe en todo caso, o ver si es que de repente se puede cambiar la medida cautelar. Vamos a ir pensando eso. Estamos con un tiempo extendido todavía en el sentido de prescripciones o extinciones y compañía, pero evidentemente lo bueno sería que se pueda ya realizar la audiencia preliminar, que en realidad es el tamiz nada más para analizar las pruebas y que se eleve el convencimiento por parte del Ministerio Público de que el mismo debe elevarse a juicio oral y que las pruebas deben ser valoradas ya ante un tribunal de sentencia, está dado, ¿verdad? Acá en nuestro proceso nada más que se toma como un filtro o llamarlo de alguna manera, se tranca en las audiencias preliminares, lastimosamente pasa en nuestro proceso, ¿verdad? Pero no debería ser así, debería ser un filtro rápido donde se analizan las pruebas, está todo con cierta correspondencia y ya se eleva la causa a juicio oral. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por este contacto, por estas aclaraciones en los diferentes casos o investigaciones que están a tu cargo. No, por favor, gracias a ustedes por la paciencia también. De repente estamos nomás dentro de, o con actos investigativos, en reuniones y se hace difícil las entrevistas, pero estoy siempre a disposición de ustedes y creo que lo saben. Gracias, gracias, doctor. Que tengas una buena jornada. Igual para ustedes, que estén bien. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. El doctor Osmar, legal fiscal de varios casos. Sí. Le preguntaste de 10 por ahí. No, le pregunto.